Le doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En este tema vamos a continuar hablando acerca de la levadura. Pero antes de comenzar con este tema, quiero hacer una aclaración del tema anterior. En una parte del tema mencioné acerca de la levadura de Herodes. Me referí al hablar de la levadura de Herodes, a Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a los niños. Cuando Jesús mencionó a Herodes, pudo haber mencionado a Herodes el Grande, pero también a Herodes, el de su tiempo, el que mató a Juan el Bautista. La levadura de Herodes el Grande y de Herodes, el hijo de este Herodes que acabo de mencionar, era la misma, era hipocresía, era buscar las grandezas mundanales, ser el primero, no tolerar nadie que viniera a ocupar su lugar. Este Herodes al que Jesús refirió, por esa tendencia a ser él lo más grande que pudiera ser, su vida la perdió en el momento en que estaba dando el discurso a aquellas personas que le dijeron voz de Dios y no de un hombre, y se exaltó y ahí murió comido de gusano. Quería hacer esta salvedad porque en realidad lo mismo de Herodes el Padre que Herodes, aunque tuvo muchos Herodes, el grande tuvo muchos hijos reyes que también eran Herodes, este Herodes pues tenía esta característica que fue la que Jesús mencionó. Ahora vamos a hablar de un nuevo aspecto de la levadura. Para esto vamos a señalar otra vez, vamos a leer otra vez Primera de Corintios capítulo 5 y vamos a referirnos a, eh, a los versículos eh, desde el 6, desde el 6 hasta el 8. Dice el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Haciendo referencia en este texto a la levadura, la misma levadura que simboliza el pecado que se estaba mencionando cuando se estableció la Pascua, eh, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto bajo la dirección de Dios. Así que, versículo 7 dice, limpiaos de la vieja levadura. Cuando dice limpiaos de la vieja levadura, ya nos está dando o nos está diciendo que al decir vieja levadura, que es la que simboliza el pecado, hay una nueva levadura, hay otro aspecto que es nuevo y de esto que nosotros vamos a hablar. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 7. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Ahora te está hablando a las personas. Pablo aquí ahora se habla a las personas que son estas personas, al no tener la vieja levadura que simboliza el pecado, entonces está representado el Hijo de Dios como una nueva masa, sin levadura, o sea, sin pecado. Y dice, para que seáis una nueva masa sin levadura como sois. O sea, algo sucedió en ellos que lo hizo una masa sin símbolo de pecado, sin pecado, una nueva masa. La razón es porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y nos enseña Pablo ahora
porque Jesús hacía poco había sido crucificado y después de su crucifixión ya Dios limpia el pecado de todos los seres humanos y aceptan el plan de la redención y aceptan que Jesús murió en el Calvario cargando nuestros pecados para darnos su justicia y para hacernos a nosotros una nueva masa sin pecado, vestida con la justicia de Cristo. Entonces, dice el versículo 8, así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, celebremos la Pascua, decía Pablo, que la Pascua, eso se sacrificó igual que el Cordero Pascual, hasta que Cristo, el verdadero Cordero Pascual, el verdadero Cordero de Dios, murió en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, ya quita todo el pecado. Así, celebremos la Pascua no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y perversidad. Otro aspecto del pecado, la malicia y la perversidad, estaba señalada en la levadura. Esa levadura ya no iba a estar, ya no iba a reinar más en los hijos de Dios. Ya vimos en el tema anterior otros significados de la levadura, por eso no lo repetimos ahora. Pero lo que señala es que en los hijos de Dios ya el pecado no iba a reinar, porque Dios nos hizo nuevas criaturas. Por eso no tendríamos la levadura del pecado, que es la malicia, la perversidad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y verdad. Ya cambia cuando Cristo muere y nos da, nos viste con su justicia. El cristiano cambia porque ya está libre del pecado porque acepta a Jesús como Salvador. Ahora, después de haber leído estos textos, vamos a leer en la Biblia un texto que nos habla de Jesús, que da un nuevo significado a la palabra levadura. En una parábola que Jesús dijo, que está escrita en Mateo, estas palabras de Jesús están dichas en Mateo, el capítulo 13, en el versículo 33, dice de esta manera, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Ahora ya la levadura no significa o no simboliza el pecado. Ahora el reino de los cielos, el que está siendo simbolizado o representado por la levadura. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Antes de que Cristo diera su vida para pagar el pecado del ser humano, el ser humano, la levadura que tenía era la levadura del pecado, por naturaleza pecadora, porque el pecado entró cuando el hombre cayó en la tentación. Cristo muere y cuando Él muere en la cruz, ya su justicia nos la da, su santidad nos la da, nuestra culpa la carga Él, la condenación del pecado, que es la muerte, que es la maldición de la ley, porque el ser humano peca por violar la ley, porque la ley es la que enseña dónde está el pecado,
Entonces Cristo carga todo eso, muere en la cruz para nuestra redención, nos redime con su muerte en la cruz y en la resurrección de Jesús alcanza la victoria y así la victoria pasa a nosotros y nos hace simbólicamente ya una nueva masa. Sí quiero aclarar que todavía estamos en el mundo, todavía somos seres humanos con naturaleza pecadora, pero ahora somos redimidos, somos perdonados por Dios. Y de hecho, y de hecho, por derecho tenemos la redención y el perdón porque Cristo nos los da en la cruz, nos hace una nueva criatura. Ahora, la levadura significa estas tres medidas que una mujer pone en la masa y lo leuda todo. De esta manera, así cuando los cristianos, cuando los hijos de Dios entregamos nuestra vida a Dios, le abrimos nuestro corazón a Dios, Dios entra, nos transforma y lo que nos llama a nosotros ahora ya no es el pecado, aunque somos pecadores, aunque podamos pecar, pero tenemos en Jesús el triunfo, tenemos la victoria y entonces lo que está en el corazón del seguidor de Dios es ya no el pecado, sino es el reino de Dios al cual pertenecemos cuando por fe aceptamos la gracia salvadora de Dios. Pero además, esta levadura en el cristiano simboliza otras cosas. Simboliza que los hijos de Dios creceríamos en calidad y en cantidad, porque el reino de Dios es llevado por la iglesia al mundo entero. Se predica de Cristo lo que Cristo ha hecho por nosotros, la salvación por la gracia, la salvación que Dios nos da. Eso se predica y en el mundo entero se enseña. Pero Dios entonces reviste a la iglesia de las características y cualidades necesarias para representar a Cristo, porque es la iglesia ahora la que representa a Dios. Quiero mencionar aquí algo porque señalé salvo por gracia. Y quiero decir aquí esto que lo voy a repetir en otros temas que después tendré. Siempre el ser humano, después que cayó en pecado, es salvo, es redimido por la gracia de Dios. Nunca el ser humano se ha salvado, ni Dios le ha dicho al ser humano que se va a salvar por guardar la ley de Dios. La idea de que en el pacto que Dios hizo con Abraham, que antes que Cristo viniera, el ser humano se iba a salvar por guardar la ley de Dios, eso es mentira. Porque si el ser humano se hubiera salvado por guardar la ley de Dios, Cristo no hubiera tenido que venir a morir por la falta del ser humano. Sencillamente capacitaba al ser humano para no pecar y ya estaba salvo. Pero después que el pecado entra, de la violación de Dios que entra, la ley no salva, pero a través de los corderos pascuales, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde Adán, siempre el cristiano, el Hijo de Dios, se salva por la fe en Cristo que iba a venir a ocupar el lugar del ser humano y por la fe en la gracia de Dios es que el ser humano antes de Cristo y después de Cristo también es salvo. Ahora la levadura, después que Cristo muere en la cruz, simboliza otras cosas. Por ejemplo, Dios capacita a su iglesia. Dios le da al ser humano
los dones espirituales que se necesita para la predicación del Evangelio, para la transformación de la persona. Dios dio dones a través del Espíritu Santo, a través del Hijo, a través del Padre. Dios, el Hijo, el Espíritu Santo han dado los dones a la iglesia y por eso Dios mandó a la iglesia apóstoles, mandó profetas, mandó pastores, mandó evangelistas, mandó don de fe, don de lenguas, de interpretación de lenguas, don de oración, mandó el don del amor. Dios califica a la iglesia dándole a todos sus seguidores, a cada cual, el don que Dios le dio, no a todos el mismo don. Así como la iglesia es un cuerpo, o representa un cuerpo, el cuerpo humano, o un edificio, no significa que todo sea ojo, que todo sea nariz, que todo sea piel, sino que en el cuerpo Dios le dio la capacidad a cada uno. Y así esos dones, esa capacitación que Dios le dio a la iglesia para crecer en números, porque muchos aceptarían el mensaje de la redención y para crecer en calidad, porque Dios nos da los dones y nosotros los ponemos en uso para servir a Dios. Entonces la iglesia de Dios crece en la tierra y ahora este reino de Dios, primero el reino de la gracia que Dios establece, al pertenecer nosotros al reino de la gracia por aceptar a Jesús, entonces nosotros vamos siendo capacitados por Dios. Esa levadura del reino de Dios nos llena y nos capacita para que cuando Cristo venga y establezca su reino de gloria, ya de hecho, ya no solo de derecho, sino de hecho, seremos transformados y estaremos con Dios para siempre, ahora en su reino de gloria. Pero esto que estoy diciendo, este nuevo simbolismo de la levadura se logra gracias a Jesús. Gracias, bueno, yo digo a Jesús porque se llama al Hijo de Dios cuando viene a la tierra, Jesús que significa Salvador, Cristo que significa ungido, el Hijo de Dios que es el Salvador, el ungido, es el que viene a la tierra y da su vida para salvarnos. No, yo digo gracias a Cristo, pero tengo que decir también gracias al Padre que dio al Hijo para que viniera. Gracias al Hijo que vino y dio su vida por nosotros. Y gracias al Espíritu Santo que nos enseña que somos pecadores, nos enseña que es justicia, que es juicio y nos enseña todas las cosas, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y termino diciendo, y gracias a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los cuales somos capacitados para ser hijos de Dios. Voy a compartir ahora un texto o dos textos que están escritos en Romanos, capítulo 5 y versículos 20 y 21. No quiere decir que lo que yo voy a explicar ahora sea la única explicación, sino que es la que yo voy a dar que tiene que ver con el tema que estoy teniendo. Esto mismo en algún otro momento estudiaremos y veremos otras enseñanzas que tiene. Dice el versículo 20, la ley vino para revelar el pecado, lo que estaba diciendo. Si no hubiera habido ley, no hubiera habido pecado. La ley viene y entonces, al violar la ley, sabemos que hemos pecado. Pero donde el pecado abundó, o sea, donde el pecado abunda, simbolizado por la levadura, donde el pecado abunda porque nos hicimos pecadores, entonces sobreabundó la gracia de Dios. Porque Cristo vino, ocupó nuestro lugar y los seres humanos que vivieron antes de Cristo y después de Cristo hasta que Cristo venga,
sobreabundó la gracia porque ya no somos la vieja levadura de pecado, sino la nueva levadura que es el Hijo de Dios, con el reino de Dios dentro de él porque hemos aceptado a Cristo. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, y por eso Jesús tuvo que morir, porque el pecado reinó, porque el hombre violó la ley de Dios y se hizo pecador, entonces así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro, mediante la justicia de Cristo. Y ahora señalo aquí lo siguiente, ¿por qué la justicia de Cristo y su misericordia? Porque la justicia de Dios dice que cuando la criatura peca porque viola la ley de Dios, está sujeto, sentenciado a la muerte. El primero que pecó fue Lucifer. Por eso él y los demonios, los ángeles que fueron con él, están condenados a muerte y dejarán de existir por la eternidad. Pero el ser humano que fue engañado por Lucifer, Lucifer no fue engañado. Él estaba en el cielo con Dios y Dios le dio tiempo, pero no se arrepintió. Pero el ser humano que ahora acepta a Cristo, la justicia de Dios se cumple en que Jesús paga con su vida lo que teníamos que pagar nosotros. Cristo ocupa nuestro lugar y muere. La justicia estaba en el Calvario, en la cruz, condenando a Cristo porque Cristo ocupó nuestro lugar. Pero la misericordia y el amor de Dios reinan porque por amor Dios ocupó nuestro lugar y entonces nos dio a nosotros el lugar de Él. Nos hizo una nueva criatura, la nueva levadura que significa el reino de Dios en nosotros. Eso únicamente gracias a la obra que Dios hizo por nosotros. Voy a leer otro texto que nos dice esto mismo. Si alguno está en Cristo, este texto está en Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo. Si estamos en Cristo, ¿y por qué dice si alguno está en Cristo? Porque Dios no obliga a nadie a obedecerlo. Dios no obliga a nadie a aceptarlo. Nos da el libre albedrío. Este si alguno significa todos los que aceptamos a Cristo, ya somos nueva criatura. Ya el pecado no reina en nosotros. Esa vieja levadura ya no reina en nosotros. Ahora es la levadura que simboliza el reino de Dios, que nos santifica cuerpo, alma y espíritu, que nos capacita cuerpo, alma y espíritu, que nos llena y entonces nosotros somos una nueva criatura. Y el último texto que quiero compartir es este que está en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 1. Dice, mirad qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad somos hijos de Dios, porque por su amor, por su grande amor, somos llamados hijos de Dios, porque Él ocupó nuestro lugar, nos dio su triunfo, nos dio su vida y ahora somos miembros del reino de Dios, una nueva criatura. Así como el mundo rechazó a Cristo, también nos rechaza el mundo a nosotros. Por eso el Hijo de Dios tenemos que sufrir en la vida tanto porque entre la lucha entre bien y mal, así como Cristo padeció,
nosotros también, pero como Cristo triunfó, nos dio ese triunfo a nosotros, también nosotros estaremos con Él por la eternidad. En este momento, por fe vivimos, por fe creemos, por fe sabemos que estamos redimidos, pero Cristo viene pronto. Y cuando Cristo venga, de hecho, estaremos con Él por la eternidad. Y entonces esa nueva criatura que somos por la gracia de Dios, que pertenecemos al reino de Dios, vamos a estar en la tierra nueva, en el reino de Dios por toda la eternidad. Yo quiero entregar mi vida a Dios y estar en sus manos para estar en su reino y estar en su amor. Y te pido a ti que escuchas también, que entregues tu vida a Dios y sigas a Dios. Gracias a Dios por esto. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Por favor, compártelos para que otros sean ayudados. Continuaremos en la próxima grabación con nuestros estudios. Nos vemos.